Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Estamos de vuelta de nuevo con el formato de siempre. Vamos a ver cuál es esa acción protagonista de la semana. Muy interesante, de hecho, ha sido con una última noticia que hemos visto el viernes. Vamos a ver también esa acción que se encuentra en una zona de divergencia y que podría darnos un rebote interesante en el gráfico. También vamos a ver vuestras acciones. Ya sé que es la sección que más os gusta porque analizo esas acciones que me habéis pedido, y también vamos a ver esa acción que se encuentra en una zona de soporte clave o de resistencia. Lo veremos más adelante, pero vamos a comenzar también comentando esa situación del mercado, qué sensaciones tenemos después de estas semanas en las que no hemos comentado nada, y analizaremos también la situación de los índices. Antes de comenzar, os quería recordar ese curso que tenemos pendiente de indicadores técnicos. Recordar que para que publique el segundo capítulo, el primero ya le pudisteis ver la semana pasada, tenemos que llegar a esa meta de las 500 visualizaciones. Ya veis que soy pobre hasta para pedir, así que nada, en el momento que lleguemos a las 500 visualizaciones, en este primer capítulo, que os voy a dejar en la descripción del vídeo, publicaré el siguiente capítulo. Y nada, ahora vamos al lío. Bien, pues la primera de las noticias que vamos a ver y que ha salido a la luz esta semana es que los bancos, aquí en la noticia vemos que es el Santander, pero los bancos en general van a empezar a comercializar criptomonedas. No lo van a hacer como tal, es decir, no te van a vender SIBAs o Doges o Bitcoins o lo que sea, sino que lo van a hacer a través de fondos. Es decir, nos podemos imaginar que lo que acabarán haciendo serán que se acabarán apalancando en criptomonedas y directamente no tendrán ni las criptomonedas. Pero bueno, esto lo que quiere decir es que parece que todos se quieren llevar su parte del pastel. Es decir, están viendo dónde se está moviendo el dinero, dónde está metiendo su dinero toda la gente, sus ahorros de todo este tiempo que han seguido cobrando y no han podido gastar, y ven que la gente se está yendo a comprar criptomonedas porque parece que van a subir hasta el infinito, y los bancos, como no, quieren sacar su parte del pastel. Veremos cómo acaba la fiesta de todo esto, pero la verdad que ya estaban tardando los bancos en meterse en este mundillo. Como ya sabemos, siempre van detrás de donde hay dinero, y ahora el dinero está ahí. Y la segunda de las noticias que vamos a ver, y que ha sido una de las grandes protagonistas de la semana, es que ha llegado definitivamente el tapering. La Fed ha anunciado que va a reducir a partir del mes de noviembre, incluido el mes de noviembre, en 15.000 millones las compras que está haciendo todos los meses. Es decir, se empieza a acabar la fiesta. Ya los que me sigáis a menudo sabréis que lo comento siempre como que es un muerto que estamos manteniendo en vida a través de compras. Es decir, se está reduciendo ahora las compras porque ya se están dando cuenta que la inflación se está empezando a disparar, y ahora vamos a ver cómo reacciona ese muerto después de que se le empiecen a reducir esas compras, de que se le deje de inyectar esas medicinas, esos paliativos que se le están dando. De hecho, en la sesión del viernes vimos cómo el empleo en Estados Unidos mejoraba bastante, más de lo previsto, y esto acerca un poquito más esa subida de los tipos de interés, ya que el objetivo que tiene Estados Unidos es subir los tipos de interés cuando lleguen al pleno empleo. Es decir, a la vez se han metido presión porque está más cerca ese pleno empleo. Vemos cómo va a acabar al final esta pedazo burbuja que estamos viendo de todo este derroche de dinero que hemos venido viendo en los últimos meses, porque es muy probable que en el momento que se tengan que subir los tipos de interés ya sea demasiado tarde y tengamos una inflación totalmente disparada, como ya estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. Y es que aunque nos estén contando que la inflación está en un 4 o un 5% en Estados Unidos, en realidad simplemente tendréis que ir a hacer la compra y veréis que no os han subido la cesta de la compra un 4 o un 5%, sino que ha sido bastante más. Y de hecho la escasez de muchos productos está ya provocando que suban estrepitosamente sus precios porque hay escasez. Es decir, hay menor oferta de todos estos productos, y la demanda se ha incrementado una vez que hemos vuelto a una normalidad. Por lo tanto, los siguientes meses van a ser muy interesantes. Vamos a ver hasta dónde llega la inflación, hasta dónde lo quieren tapar, y van a intentar, como ya vemos, alargar al máximo esa subida de tipos, porque saben que en el momento que le suban, si la economía no está fortalecida, que ahora mismo no lo está, aunque pensemos que sí, puede ser una auténtica bomba de relojería. Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos de los índices. Vamos a comenzar como siempre con el IBEX 35. Semana muy positiva para el índice español. Sí que es verdad que hemos visto subidas y que no han venido acompañado especialmente
con mucho volumen, pero sí que es verdad que esta semana ha consolidado como soporte la antigua zona de resistencia a los 8.900 puntos. Era una zona muy importante, no había conseguido superarla desde agosto y esta semana parece que la ha superado y de hecho la ha consolidado viendo los mínimos de varias sesiones en esta zona y repuntando de nuevo. El cierre ha estado en los 9.130 puntos y ahora todo podría hacer indicar que podría marcharse hasta el anterior máximo, los 9.300 puntos. Si consiguiera superar esta zona, se reactivaría el objetivo del gap que tiene abierto desde marzo del pasado año, marzo-febrero. En los 9.900 puntos tendría ese objetivo de cerrar el gap, por lo tanto de momento podremos ser optimistas. Sí que es verdad que nos deja un poco de dudas ese volumen tan bajito que estamos viendo, pero vamos a ver esta semana si consigue de nuevo consolidarse sobre esta zona y mantenerse sobre los 8.995 puntos, donde pondríamos resistencia a los 9.000 puntos más o menos. Se reactivaría ese objetivo de los 9.300 y posteriormente en el gap por cerrar. El siguiente de los índices que vamos a ver es el DAX, semana muy positiva también para el DAX. Veíamos cómo habría en la zona de los 15.500 puntos, una zona que había sido como resistencia y ahora la ha consolidado como soporte. Una vez superada, ya ha vivido un repunte muy importante esta semana. Solo hay que tener dos cosas a vigilar en el índice, en el DAX. La primera de ellas es el gap que dejó abierto en la sesión del lunes en torno a los 15.700 puntos y que podría intentar cerrar. La segunda de las cosas que debemos tener en cuenta es la posible divergencia que podría formar en el gráfico semanal. Sí que es verdad que es muy pronto para hablar de divergencia, ya que para nada estaría confirmado. De hecho, si la próxima semana consiguiera marcar un nuevo máximo creciente, un nuevo máximo histórico, posiblemente desactivaría la divergencia entre el RSI y el precio y podría continuar marcando nuevos máximos históricos. Pero la tenemos que vigilar porque, como decimos en el gráfico diario, tiene un gap por cerrar y si se lanzase a cerrar este gap habría que tener mucho cuidado porque se podrían activar todas las alertas. En Estados Unidos el Dow Jones ha seguido marcando nuevos máximos crecientes, nuevos máximos históricos. Hemos visto cómo esta semana se ha mantenido firme al alza. Sí que es verdad que tiene en la zona de los 34.900 puntos un gap todavía sin cerrar y habría que vigilarlo porque si viéramos una corrección podría caer hasta esta zona, pero hasta que no veamos la corrección no se activaría este objetivo. De momento parece que se mantiene al alza. Como veíamos, en el mes de septiembre se formó una divergencia entre el precio y el RSI que podría anunciar el final de la corrección que vimos durante todo el mes de septiembre, y así fue al final. Vimos cómo después de la corrección se mantuvo alcista la tendencia y ahora vemos cómo se mantiene firme al alza marcando nuevos máximos crecientes. Por lo tanto, nada nuevo en el Dow Jones, sigue marcando nuevos máximos históricos y de momento todo parece que se mantiene al alza. Y por último, de los índices vamos a analizar el Nasdaq, que hemos visto esta semana como también ha experimentado subidas muy importantes y de hecho si nos fijamos en el gráfico semanal vemos cómo las subidas han venido acompañadas con muchísimo volumen, lo que es una muy buena señal porque eso hace pensar que la demanda está muy fuerte todavía. Aunque veamos nuevos máximos históricos, la demanda sigue entrando con fuerza y todo hace pensar que podría mantenerse al alza la siguiente semana. La protagonista de la semana ha sido Pfizer después de la noticia de esa pastilla que van a empezar a comercializar que reduce un 90% las muertes por coronavirus. Hemos visto la sesión del viernes como la subida fue impresionante después de esta noticia. La cotización se revalorizó más de un 10% y ahora parece poner el objetivo de los $50 donde tiene sus máximos históricos. Sí que es verdad que dejó un gap en la apertura y que tendríamos que vigilar porque una vez alcanzado la zona de objetivo en los 50 euros podría corregir y marcharse a cerrar este gap que dejó abierto y que se mantendría en la zona de los 44 euros para cerrarlo. Pero de momento hemos visto una subida muy importante, como decimos, con muchísimo volumen y como decimos podría mantenerse al alza esta semana hasta alcanzar esa zona objetivo de los 50 euros. Una vez alcanzada esta zona tendremos que vigilar si se mantiene al alza el volumen, ya que si se mantiene al alza sí que es verdad que podría marcar nuevos máximos históricos, pero si el volumen se viene abajo es cuando podríamos ver esa corrección para intentar cerrar este gap que dejó abierto en la sesión del viernes. Bueno, pues vamos con vuestra sección, esa sección donde analizamos las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. La primera de las acciones es Almiral. Tiene una situación muy parecida a la que veíamos esta semana con la acción alemana de cementos. Comentaba en el vídeo de la semana cómo esta acción podría ser el reflejo de otras muchas acciones que estarían perdiendo esa tendencia alcista principal y ahora podrían estar intentando
recuperarla. Es lo que está pasando principalmente con Almiral. Vimos una tendencia muy buena desde agosto del 2020, donde se mantuvo por encima de las medias móviles. Veíamos cómo eran prácticamente alcistas las dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, lo que indicaba que la tendencia era claramente alcista. Ya vimos una debilidad de la tendencia durante el mes de julio y agosto, y ahora hemos visto una caída más importante donde ha perdido estas dos medias móviles. La media de 270 sesiones habían actuado anteriormente como soporte en la tendencia alcista y ahora lo que están actuando es como resistencia. Más en el corto plazo, la cotización de Almiral podría marcharse hasta la zona de los 12 euros, donde tendría el principal soporte ahora mismo, una zona que había actuado anteriormente como resistencia y ahora podría actuar como soporte. Vimos una caída muy importante en la sesión del viernes y ahora todo hace indicar que se puede marchar hasta esta zona. Una vez alcanzado la zona de los 12 euros, sí que es verdad que podríamos ver un repunte de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones, pero más allá de esta media móvil va a ser complicado, ya que parece que está bastante debilitada la tendencia alcista. Si se mantuviese por encima de estas medias móviles en el repunte, sí que es verdad que podría cambiar la tónica y podríamos ver de nuevo una tendencia alcista que marcará nuevos máximos crecientes. Pero mientras no consiga mantenerse por encima de las medias móviles, todo hace indicar que continuará cayendo. La siguiente de las acciones es Línea Directa. Sí que es verdad, me lo comentabais ya por YouTube, que es una acción que está muy reciente, que hemos visto poquito de ella ya que salió a cotizar en mayo de este año, pero sí que es verdad que podemos analizar un movimiento lateral que estamos viendo ahora mismo entre la zona de 1,79 y 1,68. Es una zona en la que se puede mover la cotización. Ya vemos como la media móvil de 70 sesiones está por el camino, pero de momento no está actuando ni como soporte ni resistencia, por lo tanto lo podemos obviar. Lo que podríamos analizar ahora es un movimiento lateral, como decimos, entre la zona de 1,79 y 1,68. Si perdiese la zona de soporte, los 1,68, podría marcharse hasta la zona de 1,60, donde tendría el siguiente soporte, mientras que si consiguiese superar la zona de 1,80, donde tendría la resistencia, 1,79, podría marcharse hasta la zona de 1,90, 1,93, donde podría tener la resistencia ahora mismo. Danet la comentábamos también, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, ha sido una acción que hemos analizado bastante, la verdad sí que hemos visto aquí unas sesiones de muchísima volatilidad. Veíamos cómo conseguía superar la resistencia a los 5,20, pero no conseguía superar la media móvil de 200 sesiones, que ahora podría actuar como resistencia en el medio y largo plazo. Ya comentábamos que fue una zona de distribución donde vimos cómo entró el volumen, pero entró prácticamente con la oferta. Por lo tanto, aquí se deshacieron de todas las acciones que habían comprado en todo este terreno. Ahora la cotización ha caído con mucha fuerza de nuevo hasta la zona de 4,90 y como comentábamos esta semana teníamos que tener cuidado porque la inercia, a poco que entrara la oferta, podría hacer que perdiera esta zona de soporte tan importante como podemos ver en el gráfico, ya que no la ha perdido desde el pasado año. Ahora hemos visto un cierre por debajo de ella, lo que hace pensar que podría marcharse hasta la zona de 3,50, donde tendría el siguiente soporte. Por lo tanto, mucho cuidado con las acciones de Danet. La siguiente de las acciones es PayPal. Al igual que comentamos en Almiral, la había tenido una tendencia alcista buenísima desde el mes de abril del pasado año, apoyándose en las medias móviles de 70 sesiones, y la de 200 también se había quedado cerquita en alguna corrección, y ahora hemos visto una corrección más importante donde ha perdido estas dos medias móviles, lo que hace pensar que la tendencia alcista está bastante debilitada. De hecho, cuando perdió la media móvil de 70 sesiones, la consolidó ahora como resistencia. La media de 200 actuó como soporte, pero la ha acabado perdiendo también. Ahora se encuentra en una zona de soporte muy importante en los $225 y puede que desde esta zona consiga rebotar. El rebote podría llegar de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones, que ahora podría consolidarla como resistencia una vez que anteriormente había actuado como soporte. Sí que es verdad que hemos visto en la caída muchísimo volumen, por lo tanto esto es una malísima señal, lo que hace pensar que en el medio plazo podría continuar cayendo, pero como decimos, ahora mismo en el más corto plazo podríamos ver un rebote hasta la media móvil de 200 sesiones. Las acciones de Talgo superaron la semana pasada la resistencia que tenía en los 4,55 y ahora podría moverse entre la zona de 4,80, donde tiene la siguiente resistencia, y los 4,55. Además, la zona de 4,55 podría estar también el soporte en la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, todo hace pensar que podría volver hasta esta zona para consolidarla como soporte de los 4,55 y desde esta zona atacar de nuevo la zona de 4,80. Vamos a ver si coge impulso en esta zona, el impulso suficiente, entra volumen. Si entra ese volumen en esta zona, podría hacer pensar que podría superar al alza la zona de 4,80 euros.
Y por último, las acciones de Tubacex. Ya hace unas semanas atrás veíamos esa divergencia entre el precio y el RSI que anunciaba la corrección tras superar la resistencia tan importante que tenía los 1,60, una zona que anteriormente había actuado como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Así que es verdad que estuvo un par de sesiones tonteando con la zona, pero al final consiguió superarla. Ahora lo que podemos esperar es que se marche de nuevo hasta esta zona para consolidarla como soporte. Además, como vemos, podría encontrarse con las medias móviles de 70 y 200 sesiones que también podrían actuar como tal. Desde esta zona, si se mantiene por encima de las medias, podría atacar de nuevo la zona de máximos anuales por encima de los 2 euros. Mientras que si perdiese la zona de soporte los 1,59 y perdiese las medias móviles 70 y 200 sesiones, las volvería a tener ahora como resistencia y podría caer hasta la zona de 1,30. La acción que vamos a analizar esta semana, que se encuentra en una divergencia, es REC Jofre. Sí que es verdad que aparte de la divergencia vemos cosas muy interesantes en el gráfico y que vamos a ver ahora. La primera de ellas, como comentamos, es la divergencia que se podría estar formando en la zona actual con la última caída. Vemos cómo se ha formado un nuevo mínimo decreciente en el precio, mientras que el RSI no ha conseguido marcar de momento un nuevo mínimo decreciente. También podríamos pensar que es demasiado pronto para hablar de una divergencia y de que se confirme. De hecho, no estaría confirmada, pero si lo juntamos con el resto de elementos que vemos en análisis técnico, vais a ver cómo podría ser una zona muy buena para darse la vuelta. Lo que tenemos que tener en cuenta, aparte de la divergencia, es que se encuentra en una zona de soporte muy importante, una zona que ya se apoyó sobre ella en septiembre de 2020 y también lo hizo en diciembre de 2020 y desde ella rebotó con mucha fuerza. Por lo tanto, podemos pensar que la demanda está muy bien posicionada en esta zona. Pero no solo eso. Si vemos el gráfico semanal, vemos cómo se estaría apoyando sobre la media móvil de 200 sesiones, una media móvil que podría actuar como soporte en el largo plazo. Sí que es verdad que la tendencia alcista ha quedado bastante deteriorada, pero sí podríamos aprovechar un rebote en esta zona. Un rebote que en principio, como vemos en el gráfico semanal, podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, que es donde tiene la siguiente resistencia. Y de hecho, si nos fijamos en el gráfico diario, también podríamos ver cómo la media móvil de 70 sesiones se podría encontrar más o menos en la misma zona, la zona de 4,50-4,45, la cual sería también una zona de resistencia ahora mismo. Vimos como ya la probó en enero de este año y la ha probado también en septiembre. Por lo tanto, ahora podríamos esperar un rebote desde esta zona hasta la zona de resistencia a los 4,45, que como podemos ver puede ser bastante interesante porque tendríamos un rebote de casi el 20%. Por lo tanto, es una zona que podríamos aprovechar si vemos que esta semana recupera y confirma la divergencia. La acción que os quería presentar esta semana como que se encuentra en una zona clave es GameStop. Esta semana hemos visto una subida fortísima en la sesión del miércoles donde conseguía superar esa zona clave en los 224 dólares. Es una zona que está actuando muy bien como resistencia y de hecho ya en la sesión del miércoles vimos una subida muy importante, pero al final de la sesión no consiguió cerrar por encima de ella. De hecho vimos muchísimo volumen. Cuando vemos mucho volumen con una vela de esta forma, lo que quiere decir es que ha entrado muchísima demanda durante la sesión, pero al final ha entrado el volumen con la oferta y ha acabado cayendo por debajo de la zona de resistencia de los 224 dólares. Por lo tanto, ahora tendríamos que vigilar esta zona. Sí que es verdad que parece que la está consolidando una vez más como resistencia, pero habría que estar atentos, ya que si consiguiera superar esta zona de los 224 dólares, podría experimentar un repunte a los 291,50, donde tiene ese gap pendiente sin cerrar. Como vemos, es una revalorización muy importante, estaría cerca del 40%, por lo tanto es una zona muy interesante. Vamos a tener que vigilarla y si vemos un cierre por encima de la zona de los 224 dólares, podría activarse de nuevo ese objetivo en cerrar el gap que dejó abierto en junio de este año. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos. Antes de acabar, recordaros que os podéis suscribir al canal. Va a estar muy bien que os suscribáis porque así os enteraréis y le deis a la campanita cuando publico ese segundo capítulo del curso de indicadores técnicos. Ya sabéis, en cuanto lleguemos a las 500 visualizaciones, lo publico. Si tenéis prisa porque lo publico, siempre podéis compartir el vídeo y llegar antes a las 500 visualizaciones. Y antes de acabar, os voy a dejar ahora en las tarjetas un vídeo que me ha parecido muy interesante sobre el posible apagón que podemos ver en las próximas semanas o meses. Se está hablando mucho de este tema, yo todavía no lo he tocado, sí que habíamos hablado de la subida de la electricidad,
pero no del apagón. Puede que dentro de unos vídeos hablemos de este tema. Hasta entonces creo que podéis ir abriendo boca con el vídeo que os voy a dejar arriba. Y nada, nos vemos muy pronto esta semana de nuevo con nuevos análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.